Le tumbaron los secretitos a Pedro Sánchez. Cuando finalmente, un juez se atreve a enfrentarse a uno de los familiares de Pedro Sánchez, casualmente toda España se queda sin luz, se queda sin internet y se olvidan por completo de esta red de tráfico de influencias que maneja Pedro Sánchez y toda su familia. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA, pero vamos a arrancar con la situación del día. Este lunes, para aquellos que ya lo saben, ocurrió un apagón masivo que afectó varios países en Europa. La totalidad de los territorios son de España, Portugal, Francia y algunas otras regiones de Andorra también sufrieron la falta del suministro eléctrico, mientras que en otros dos países europeos solo hubo zonas afectadas. Esta situación produjo incidentes en carreteras, caos por semáforos apagados, además el cese de todas las actividades de fábricas y centros productivos, al igual que el cierre de los aeropuertos, los metros. El metro de Madrid fue un colapso total. Nadie podía moverse, muchos tuvieron que caminar sobre las vías del tren porque no había otra forma. Los dejaban abandonados a la mitad de la nada, a mitad del campo y empezaron a caminar. Porque además el calor de unos casi 30 grados obviamente estaba interesante para quedarse encerrado en un tren sin luz. Así que el Metro de Madrid sufrió las consecuencias definitivamente y a través de las redes sociales han estado compartiendo diversas imágenes donde por supuesto se observa el caos que se ha generado en todas partes por el tema de la falta de energía eléctrica. Ustedes dirán, bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó? Y te voy a contestar exactamente lo mismo que dijo el presidente de España, Pedro Sánchez, que ya salió a hablar. Ahí algunos por el calor, la situación empiezan a alterarse. ¿Qué fue lo que dijo realmente Pedro Sánchez de lo ocurrido? Su mensaje es interesante, porque cuando cientos de miles de personas se han quedado sin luz en todos estos países, principalmente en España, resulta que Pedro Sánchez dice no hay nada, pero sí menciona una palabra, crisis eléctrica. Cuando él nos había jurado, nos había asegurado que jamás habría una crisis del tema eléctrico. ¿Y qué vemos hoy? Crisis eléctrica. Eso es lo que vemos hoy. Y en su mensaje, un no sé qué está pasando, no sabemos qué es lo que está pasando a estas alturas, ya que más de 12 horas después de que arrancara este desplome histórico en lo que es la energía eléctrica. Pero vamos a recordar este mensaje de esperanza de Pedro Sánchez, sobre todo porque hace algunos años nos dijo no, problemas con la energía eléctrica jamás habrán en España, sobre todo porque recordemos que Pedro Sánchez le vendió España a Marruecos por electricidad. Dramáticas. No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento de bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esas noticias y esos mensajes. Esas imágenes dramáticas, apocalípticas, las estamos viendo el día de hoy. Imágenes que circulan a través de las redes sociales, incluso los aviones que no pueden aterrizar precisamente por la situación. En Madrid, el mensaje del alcalde tras la activación del plan de emergencia municipal a consecuencias de ese apagón es simple. Evítese los problemas y no salga de su casa. Aquí desde el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y ante la situación derivada del apagón,
Solicito a todos los madrileños que minimicen absolutamente los desplazamientos, que en la medida de lo posible se queden donde están en estos momentos. Hay que dejar libres todas las vías de circulación. Los semáforos están apagados en estos momentos, pero lo imprescindible es que los servicios de emergencia puedan circular. Hemos cerrado los túneles de calle 30 también y al mismo tiempo las llamadas al 112, por favor, las que sean verdaderamente urgentes. Y en caso de que no se atiendan, pueden acudir a las comisarías de policía y a los parques de bomberos del Ayuntamiento de Madrid para que les puedan atender. Si no les atiende el 112, acudan directamente a los parques de bomberos y a comisarías de policía municipal. En definitiva, minimicemos los desplazamientos, quedémonos donde estemos, dejemos las vías libres y al mismo tiempo, si no el 112 no puede acoger la llamada, vayan a los centros de policía municipal y así a los parques de bomberos para tratar de resolver lo antes posible y para poder acudir a todas las incidencias que en estos momentos se están produciendo. ¿Saben cuál es el inconveniente que tienen en este momento? Si ya vemos una crisis económica, de seguridad en España, imagínense en medio de este apagón. De acuerdo con los reportes preliminares de la compañía que se encarga del sistema energético, la famosísima Iberdrola, la empresa dijo que no tuvo nada que ver, que fue un cero ocurrido en el sistema peninsular, que fue culpa de todos, no solo de España. La Agencia de Seguridad y Emergencia de Madrid ha activado el nivel 2 del plan territorial, el nivel 3 del plan territorial de la Comunidad de Madrid debido a este apagón. Y todos tienen que quedarse en sus casas. El gobierno de España apostó por la cautela a la hora de establecer el origen de una falla que dejó este problema. Algunos voceros en Portugal sí han aventurado varias posibilidades, según la prensa local, de que pudo generarse por un posible incendio en el sur de Francia. Ya luego borraron los mensajes y dijeron no, todo es culpa de España. El operador de la red eléctrica de Francia desmintió que la causa fuera un incendio y calificó la cuestión como una noticia falsa. También desde el territorio yuso, donde las autoridades todavía no precisan cuánto tiempo tardará en reponerse el servicio eléctrico, pueden ser desde 6 hasta 10 horas, el vicepresidente de Portugal, Manuel Castro Almeida, puso sobre la mesa que pudo haber sido un ciberataque. Existe la posibilidad, pero no está confirmada, pero existe la posibilidad que, digamos, no hay nada que les permita afirmar en este momento que hubo un boicot o un ciberataque. Todo lo están tratando con extrema cautela. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera. Y también vimos un mensaje hace unos momentos de este famoso Antonio Costas, el presidente también de la Comisión Europea. Compartió a través de su cuenta de X: estoy en contacto con Pedro Sánchez y con Luis Montenegro, sobre los cortes de energía generalizados en España y Portugal. Los operadores de la red en ambos países están trabajando para encontrar la causa y restablecer el suministro eléctrico. En este momento no hay indicios de ningún ciberataque. En este momento, pero los puede haber. Pero vamos a ver qué dijo Pedro Sánchez sobre las causas de esto. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan además con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo
tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. ¿Por qué regularmente las personas buscan información en otro lugar? Porque nadie le cree a ese tipo de políticos. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque, atención, mientras todos estamos enfocados en este problema, se te olvida una cosa. Hoy estaban investigando al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón. La juez de Badajoz, que ha estado investigando al hermano de Pedro Sánchez por beneficiarse de una plaza en la Diputación de Badajoz, creada supuestamente para él en julio del 2017, casualmente ha dictado el auto de procesamiento contra él. El paso previo a sentarle en el banquillo y que lo lleven a juzgar. Después de una muy amplia introducción que ha consistido en la toma de más de una decena de tomas de declaraciones a testigos e investigadores, así como recopilación de múltiple material documental apoyándose de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta juez ve indicios de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el músico y hermano del presidente de este gobierno español y dicta auto de procesamiento contra él por estos delitos. Casualmente, hoy el tema del día en España era que iban a detener al hermano de Pedro Sánchez. Y casualmente hoy en España se va la luz por todas partes. ¿Sabes quién se acuerda del hermano de Pedro Sánchez? Nadie, porque todos se quedaron sin internet, se quedaron sin luz, se quedaron sin conexión, no tienen nada. Y la nota del día es el apagón. Y además, los medios en España obviamente están cubriendo todo el tema de la seguridad, están haciendo una amplia cobertura, pero nadie habla del hermano de Pedro Sánchez. Este juez afirma que los correos requisados en la causa, de los que se desgajan indicios de que la Diputación creó un puesto de coordinador para las actividades de la provincia de Badajoz. Esto explícitamente para David Sánchez, así como de que él intervino en la contratación de Luis Carrero, el ex trabajador de la Moncloa, a quien le unía una amistad de 20 años y que acabó trabajando en el mismo despacho que el hermano de Pedro Sánchez. En la resolución se afirma que para la prevaricación administrativa es fundamental la prueba indiciaria de que son delitos de despacho, pues van procedidos de conversaciones y otros preparatorios que es muy difícil que estén documentados. Además, ¿para qué nos hacemos tontos? Este tipo de documentos y buscar y tiene que estar realmente, están haciendo actos de corrupción. Eso es lo principal, se sabe. ¿Por qué no los detienen? Casualmente, esto solo es la punta del iceberg de lo
verdaderamente comentado, y sobre todo el caso de Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, todos los escándalos de corrupción, siempre hay algo más. Y ojo, porque así como con Pedro Sánchez estamos observando que prefiere que toda España se quede sin luz, hoy, con tal de salvar a su hermano. Y no lo duden ni un momento, que posiblemente Pedro Sánchez ya sacó a su hermano del país en el último vuelo que logró sacar antes del apagón. Y finalmente, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de Donald Trump. Este fin de semana se llevó a cabo el funeral del Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistió a este evento. Lo que nadie esperaba era la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Volodymyr Zelensky. Lo que llamó mucho la atención, y estas imágenes se compartieron después, porque solo veíamos dos sillas y a Trump y a Zelensky de esta forma, sentados, hablando y por supuesto tratando de solucionar todos los problemas en el caso de Zelensky. Pero ahí estaba Macron. Macron estaba en esta reunión. Y si lo pueden observar en este momento, resulta que Macron iba a estar en esa reunión, posiblemente. Aquí hay tres sillas. Macron, Zelensky y Trump. En ese momento le dice Donald Trump a Macron: lo siento, amigo, pero tú no vas a poder estar en esta reunión. Le dice, por favor, retírese porque vamos a hablar nosotros. ¿De qué hablaron? Hoy lo dijo el presidente Donald Trump, que ya Zelensky está más tranquilo, que durante su reunión en el Vaticano parecía un poquito más abierto a llegar a un acuerdo con Moscú que durante su infame encuentro en la oficina Oval. En declaraciones a los periodistas, Trump dijo que el tono de su última discusión fue marcadamente muy diferente de su pequeña disputa. Vio a la delegación ucraniana un poquito más... podríamos utilizar la palabra interesada en llegar a un acuerdo. Lo veo más tranquilo, dijo Donald Trump. Creo que comprende la situación, que ya perdió, y creo que quiere llegar a un acuerdo. No sé si antes quería llegar a un acuerdo, y creo que quiere ahora sí finalmente lograrlo. A principios de esta semana, recordemos que Trump recalcó en una entrevista que Crimea permanecerá en Rusia bajo cualquier acuerdo de paz, incluso posiblemente también los nuevos territorios, pero que prácticamente Zelensky ya había perdido. Esa era la realidad. Lo que llama mucho la atención es que a pesar de tratar a Zelensky como alguien que quiera hacer algo bueno para el país, Trump dijo que el líder ucraniano volvió a pedir más apoyo militar. Me dijo que necesitaba más armas, pero lleva 3 años pidiéndolo, no está haciendo nada bueno. Incluso el presidente señaló que Kiev se encontraba en una situación muy difícil luchando contra una fuerza mucho mayor, y les dijo que ya los ayudó, que les dieron $350 millones en armas o dinero en efectivo. Ya no les van a dar más. Cuando estaban en esta reunión, resulta que Donald Trump le habría dicho a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que se hiciera a un lado, un no, un vete de aquí. Antes de tener la conversación individual con Zelensky, un lector de labios profesional, citado por diversos medios británicos, en este caso el Times, dijo que la reunión improvisada tuvo lugar con la insistencia de Francia. Mirando tras varias veces, aparentemente esperando que el líder francés se uniera, se colocaron 3 sillas, lo que sugería una conversación a 3 bandas. Al acercarse, el presidente francés Zelensky lo saludó cordialmente con una enorme sonrisa y un gesto con la mano. Pero un miembro del personal retiró discretamente la tercera silla. Las imágenes mostraron a Trump haciendo un gesto firme, indicando que la conversación se desarrollaría exclusivamente entre él y Zelensky.
mientras que Macron finalmente se apartó. En declaraciones al Sun, Nicolai Higgling, que es una empresaria británica especializada en la lectura de labios e informe de testigos expertos, dijo: Donald les extiende las manos a ambos y los acerca a él. Trump, según se informa, les dijo a Macron: no tienes razón de estar aquí. Necesito que me hagas un favor. No deberías estar aquí. No deberías estar aquí. Ahí es donde lo aparta y obviamente las personas del Vaticano retiran la silla. ¿Saben por qué Donald Trump se reunió con Zelensky en ese momento solos, sin nadie más? Porque ese mismo día, Rusia liberó Kursk, la región rusa de Kursk, donde se encontraban las tropas ucranianas y occidentales. Ese mismo día. ¿Por qué esto es importante? Por una simple y sencilla razón. Trump ya lo sabía. Antes de que se hiciera el anuncio oficial de la liberación de Kursk, Trump ya lo sabía. Y por eso habló con Zelensky. Y le dijo: a ver, ¿con qué vas a negociar? Si ya lo perdiste absolutamente todo, ¿con qué vas a negociar? No había forma. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.